Hola, yo soy Carla Sofía García López, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad número 164. Estoy cursando el primer año, grupo E, en la carrera de licenciatura en Pedagogía y el día de hoy les voy a hablar sobre tres temas muy importantes para la educación en México. El primer tema del que vamos a hablar hoy es sobre Joaquín Baranda y los congresos pedagógicos, pero antes debemos preguntarnos quién es Joaquín Baranda. Bueno, Joaquín Baranda y Quijano fue un escritor, maestro y político mexicano, quien en 1882 fue nombrado como ministro de Justicia y de Instrucción Pública, gracias al presidente en turno, que era Manuel González. Además, Joaquín Baranda fue el principal promotor de la Ley de Instrucción Pública laica y obligatoria. Además de la Ley de Instrucción Pública, también dio pie a crear nuevas escuelas normales, tanto como para hombres como para mujeres, todo esto para dar una mayor cantidad de maestros al México que los necesitaba. Y no solamente conforme con eso, en el año de 1889 y 1891 se dieron el primer y el segundo Congreso Pedagógico, que consistían en una reunión con grandes maestros, historiadores, políticos de esa época, para reunir nuevas estrategias y nuevos métodos para mejorar la educación en México. En eso se hablaba sobre la educación preescolar, que querían comenzar a que fuera obligatoria desde el preescolar, la educación rural y los maestros ambulantes que había en esa época, que consistían en maestros que iban de pueblo en pueblo enseñando. Sin embargo, ahora se quería que tuvieran una base para que los niños no se perdieran de los contenidos. También favoreció la educación para adultos, pues en México la mayor parte de los adultos eran analfabetas y con esto se buscó eliminar ese analfabetismo. Y fue el emprendimiento de las escuelas nocturnas, todo esto para aquellos que no podían asistir en la mañana o que fueran trabajadores obreros por la mañana, pudieran asistir en la noche. Además de que fueran menores los castigos, es decir, que no atentaran contra la salud, y todo esto les ayudara a tener unos niños más sanos en un entorno más saludable para la educación. Después de estos dos congresos, la educación en México creció y no solamente el número de escuelas, sino la calidad crecieron, dando una gran estabilidad en la educación en México, además de un mayor apoyo a los niños en formación. Podríamos llegar a la conclusión de que muchas de las cosas que tenemos ahora en la educación, como el que sea laica, el que sea gratuita, el que sea obligatoria desde el kinder, es algo que nos trajo Joaquín Baranda con sus congresos y es algo que se le agradece con el pasar del tiempo, pues no solamente nosotros, sino que nuestros padres, nuestros abuelos incluso disfrutaron de eso por lo que lucharon estas personas. Y es por ello importante conocer lo que hicieron, conocer sus obras y conocer su vida. Bueno, ya conociendo el tema sobre Joaquín Baranda, vamos con el segundo, que es el nacimiento de la pedagogía mexicana. Como sabemos, la educación en México ha existido desde que estaban las culturas mesoamericanas en la colonia, durante las leyes de reforma. La educación siempre existió en México, sin embargo, la pedagogía como ciencia no fue traída a México sino hasta que llegaron los positivistas, que como ya vimos en un video anterior, fueron estos científicos que traían ideas europeas sobre el positivismo, que consiste en la teoría que es las cosas tal y como son. Uno de los principales en promover la pedagogía en México fue Gabino Barreda, pues fue de los principales en traer el positivismo. Gracias a él fue que se llegó a la enseñanza objetiva, que es la versión mexicana de la pedagogía del realismo, es decir, ver las cosas tal como son y centrarse más en la práctica que lo que es la teoría. Claro, todas estas ideas trajeron ciertos desacuerdos, pues creían que debe haber un balance entre la práctica y la teoría. No puede haber más de uno y no puede haber más de otro. Es por ello que se decidió modificar la enseñanza objetiva, se siguió llamando así. Sin embargo, llegó un punto neutro donde no fuera tanta práctica ni tanta teoría, sino la mitad, neutro. Y así fue como llegó a México la pedagogía. Esto dio el inicio a que se le tomara la educación con más importancia
y con más ciencia. Es decir, la educación no fue tomada como, ay, pues ser maestro y ya, sino que ahora la educación era como ser maestro, es estudiar ciencias, es más que solo enseñar a sumar o restar a un niño. Este fue el punto, gracias a Gabino Barreda, el punto en que se dio el auge educativo en México, dándole más importancia y esto ayudando a que hubiera un menor número de analfabetas en México. Ahora, un nombre también muy importante para la pedagogía en México fue Manuel Flores, a quien se le considera el primer pedagogo mexicano. Él fue el primero en decir que tomáramos métodos y metodologías de países europeos. Un ejemplo es con Spencer, quien además, gracias a basarse en las teorías, fue que dio el hincapié a que la educación tenía 3 etapas, que era la educación física, la educación moral y la educación intelectual. Que bueno, la educación física es el deporte, la educación intelectual son las materias como español, matemáticas, las ciencias, y la educación moral se basa principalmente en los derechos y las obligaciones, así como en los deberes, y en este caso podemos decir la formación cívica y ética, y esas materias que se centran en mejorar al niño como sociedad. También podemos decir que gracias a la pedagogía fue que en México se empezó más por el enfocar en la salud del estudiante, es decir, que se empezaran a utilizar métodos que no expusieran al niño, que las aulas donde estuvieran tuvieran una calidad óptima, y también fue de las primeras veces en que se impulsó en que se les diera útiles a los niños y no que ellos los compraran, ya que pues como sabemos en esa gran parte México era un México pobre, y pues esto ayudó a que más niños se interesaran a ir, además de que pues ya era obligatoria. El tercer tema y último del que vamos a hablar el día de hoy es sobre Justo Sierra y la fundación de la universidad. Justo Sierra Méndez fue un escritor, político, filósofo, historiador mexicano, quien fue el principal promotor para la creación de la Universidad Nacional. La idea de Justo Sierra era crear una escuela que no estuviera en contra del progreso, como el prototipo que tuvieron en 1888, pero que tampoco siguiera la doctrina del positivismo, es decir, que se encontrara neutro. Es por ello que decidió dejar atrás a personajes como Barreda, que sí impulsaban el positivismo, y decidió lanzar una propia universidad que tuviera partes del positivismo, pero que no lo apoyara. Un ejemplo de eso es que dejó en su plan de estudios, dejó el método científico. Por lo que en 1910, cuando era ministro de Instrucción, hicieron resurgir el prototipo que tenían de 1888, mejorándolo, agregándole cosas, quitándole cosas, para finalmente crear una universidad de carácter nacional. Finalmente, el 23 de septiembre de 1910 se dio por inaugurada la Universidad Nacional de México, actualmente la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es la máxima casa de estudios en México, además de ser la más importante, no solamente en México, sino en toda América Latina. Y pues podemos acertar que Justo Sierra sí tenía la razón, llegar a un punto neutro, es decir, no vamos a ser positivistas, pero tampoco nos vamos a rehusar al progreso. Entonces, yo creo que Justo Sierra supo manejar mientras era ministro, y pues agradecerle, ¿no? Porque la verdad la UNAM es una universidad muy, muy importante, y su plan de estudios es muy, muy grande, muy variado, y sí lo supo hacer. En conclusión de estos 3 temas que abordamos el día de hoy, les podemos decir que creo que esta época fue la mejor época para la educación en México, ya que fue cuando el mexicano empezó a abrir los ojos en cuestión de que la educación era necesaria, pero era más necesaria una educación de calidad. Gracias a Justo Sierra, a Joaquín Baranda, a Gabino Barreda, es que tenemos
grandes privilegios en la educación que al día de hoy seguimos disfrutando. También esto nos demuestra que no hay que quedarnos con lo que tenemos, sino por luchar una mejor educación, y si ahorita lo tengo, pues en 2, 3, 4, 5 años luchar por tener lo mejor de lo que yo ya tengo. Es importante que conozcamos la historia de personajes como estos, porque así podemos ver cómo veían a la educación y ver si nosotros podemos mejorar esa visión. Tener mayor camino, mayor espacio del que ellos tenían, y mejorar no solo la educación, sino también México, porque creo que es una nación que merece lo mejor porque es para lo mejor.